Ahora, Sergio, veo que tienes ratísimo esperando con la mano arriba, así que adelante, Sergio. Dale, gracias. Lo primero que iba a preguntar es si el título es tal cual. ¿Consideras que los aranceles son lo mejor? ¿Por qué te hago la pregunta? Porque el análisis que hiciste anteriormente, que estoy de acuerdo totalmente que las sanciones siempre perjudican al que sanciona y en nada ayuda a derrocar una tiranía y etcétera, etcétera, porque perjudica tanto a los consumidores como a los empresarios, etcétera. O sea, estoy de acuerdo en toda la intervención que hiciste. Y tal cual se podría aplicar al arancel. Y en este caso es peor, porque quien aplica al arancel perjudica internamente a sus consumidores, inclusive perjudica a sus empresas, pues porque le incrementa los impuestos. Entonces, pregunto si era irónicamente y si no, pues entonces yo argumentaré que los aranceles no son lo mejor porque pues no lo considero así. Ok, entonces mira, desafortunadamente se tomó 2 horas y media llegar hasta el momento en el que pueda ocurrir un debate con alguien que está en contra de los aranceles, así que no voy a poderlo dar mucho tiempo, pero vamos a estar por lo menos unos 15, 20 minutos si obviamente tienes el tiempo para discutirlo y vamos a hablar del tema. Pues entonces sí, mira, la diferencia está en la razón del por qué se aplica una sanción y la razón del por qué se aplica un arancel. Una sanción es una medida tomada por un tercero hacia un país que no es el suyo y únicamente con el propósito de evitar que una medida política de un país que no es el suyo se pueda continuar implementando, en este caso un gobierno. Cuando tú sancionas a un país terciario, tú estás diciéndole a ese país y al resto de la comunidad internacional que te escucha y acata las órdenes que tú impongas, porque eres Estados Unidos, por ejemplo, o porque eres la Unión Europea, tú le estás diciendo, ustedes no pueden llegar a acuerdos comerciales entre sí porque yo lo digo. Inclusive si yo no le voy a comprar a Venezuela o a Irán o a Cuba o a Rusia, ustedes tampoco lo pueden hacer. Eso es una cosa que de inicio, de partida, a priori, es totalmente ilegítimo. Es la imposición de una medida que es equivalente a una guerra económica en la cual la única razón por la que se hace es porque tú quieres un cambio de gobierno en un país que no es el tuyo. Ahora, una sanción, la razón por la que la critico es porque inclusive si esto tuviese la finalidad positiva que dice buscar, yo pudiese entonces quizás entender el que se aplique. Yo pudiese entender que Estados Unidos aplicara una sanción a Venezuela porque ahora resulta que de aquí a 2 años el chavismo se va a caer por esas sanciones. Entonces yo digo, bueno, si bien no estoy de acuerdo con intervencionismo económico de esta forma, porque no es muy distante a una invasión directa, porque es en efecto una guerra económica y el impacto puede ser devastador, pero entiendo que esto funciona, ha funcionado muchas veces y por ende yo quiero la salida del chavismo, así que voy a decir, ok, estoy en contra de esta medida ser utilizada sin discreción, pero en este caso muy puntual estoy de acuerdo, porque quiero deshacerme del chavismo. El problema es que no funciona, el problema es que no sirve. Entonces, no solo daña, sino que no sirve. No solo es ilegítimo de uso, porque es una implementación que la aplicas a una entidad terciaria sobre la cual tú no deberías tener ninguna palabra, ninguna opinión desde el punto de vista de lo que haga un gobierno en su país o los acuerdos comerciales que ese gobierno haga con otros países, pero encima de eso no funciona. El tema de los aranceles es diferente porque primero los aranceles, como tú bien dices, es una medida gubernamental dentro del territorio, ¿ok? Entonces, tú no le estás imponiendo un daño a otro país. Obviamente, va a ocurrir un daño debido a la globalización económica que existe, pero no se lo estás imponiendo. China pudiese simplemente decir lo que en efecto China dice en cualquier escenario de una guerra de aranceles, como lo fue la primera presidencia de Donald Trump. Miren, a los ciudadanos chinos simplemente compran productos hechos en China y eso es lo que hacen, Sergio. Eso es lo que hacen. Cuando China devalúa su moneda, uno de los mecanismos por los cuales lo hace es porque quiere proteger su industria nacional, quiere hacer más competitivas sus exportaciones, para poder, por ejemplo, evadir el impacto de los aranceles y al mismo tiempo quiere incentivar a que las personas estén comprando productos hechos en China. Y de esa forma, si tú compras un producto hecho en China, ¿qué te importa si Estados Unidos ha aplicado aranceles dentro de su país? No tiene nada que ver contigo en tal caso. En Estados Unidos te dice que tiene un impacto para las empresas, pero esas empresas, Sergio, han demostrado que son empresas que no tienen ningún resguardo, ninguna preocupación por el bienestar del país en el que están trabajando. Esas empresas, por ejemplo, la industria automotriz, por nombrar una sola industria, ha demostrado que inclusive después de haber recibido más de 100.000 millones de dólares en los últimos 20 años para evitar el colapso de muchas de las compañías más grandes, en lugar de buscar ayudar al país que los mantuvo a flote, terminaron enviando sus bases de producción muchas veces a otros países, porque de esa forma podían generar más ganancia, podían darle bonificaciones más grandes a su junta directiva, llevarse los empleos y llevárselos a México, llevarse su producción, llevárselo a China. Entonces, ¿por qué el gobierno debería anteponer el interés de las grandes empresas al interés ciudadano
cuando esas empresas hacen todo lo contrario. A las empresas muchas veces se les tiene que obligar a comportarse de una forma que sea acorde a los intereses de la nación. Por eso es que en el tema venezolano yo siempre he sido un defensor de las concesiones petroleras. De esa forma existe la posibilidad de que el sector privado haga lo que mejor hace, que es por ejemplo en el caso del petróleo, el proceso de refinamiento, la venta, todo lo que tiene que ver con eso, que lo hace mejor sin duda que el gobierno. Pero al mismo tiempo, si el gobierno ve que Shell, que Exxon, que BP empieza por ejemplo a destruir la flora, la fauna nacional, empieza a contaminar, empieza a dañar el medio ambiente, empieza a ir en contra de los intereses de la nación, esas compañías empiezan a financiar a grupos de oposición al gobierno. Por ejemplo, el gobierno puede removerle las concesiones a esas compañías. Y esas compañías tienen que empacar las maletas e irse del país. ¿Okay? Pero bueno, ahora, adelante. Ok, John, me quedo con varias cosas. Sin duda la imposición, y recalcas que la imposición pues obviamente pues es mala. Estoy de acuerdo, la imposición es mala. Pero que dices que el arancel no afecta al país que se lo coloca. Estoy de acuerdo, no tengo ningún problema. El país pudiera buscar otros socios comerciales, no tengo ningún problema. Pero me quedo que reconoces que hace un daño a los consumidores nacionales. ¿Por qué es importante estas dos partes para mi argumentación? La imposición y el daño que le hace a los consumidores internos. Para seguir con el proteccionismo, que reconoces que sí, que debe haber un proteccionismo. Y lo terminaste diciendo que el gobierno no debería interponer a las empresas sobre los ciudadanos, dando a entender que, pues, que ese proteccionismo que aplica y ese arancel que aplica lo aplica en pro de los ciudadanos, o sea, que es bueno. Bueno, aquí es donde diferir bastante respecto a ti. Lo primero, partiendo de que si el gobierno debe poner primero a los ciudadanos, bueno, el arancel lo que hace es poner de segundo a los ciudadanos, a los consumidores, porque tú les estás encareciendo los productos nacionales, los productos que pudieran consumir más baratos, ¿sí? Inclusive los productos que no se fabrican dentro del país, más caros. Ejemplo, algo sencillo, con Colombia, flores, ¿cierto? 10% de arancel más, pues van a consumir las flores 10% más caras. ¿Pudieran algunos empresarios colombianos asumir esos costos y decir, bajemos nuestras ganancias un 5% pero la van a consumir un 5% más caro? Importante, entonces ahí va en contra de los consumidores per se, de los ciudadanos, o sea, pues no es tan bueno el arancel. El proteccionismo, dices, vea, hay empresas que se interponen que no son tan buenas y se van, porque son malas y pues no quieren dar esos empleos. Bueno, pero hay muchas que sí los dan, muchos empleos sin duda, Google, Tesla, Meta, empresas, microempresas de construcción, etcétera, etcétera, que verán incrementados sus inputs por el arancel, ¿cierto? Que podrían comprar tornillos más baratos, pues ahora de pronto no los compran tan baratos y esos inputs incrementan. O sea, nuevamente, eso perjudica a quién, al final, pues al consumidor que iba a comprar una casa nueva, más cara. Pero mire que ese proteccionismo le da beneficios entonces a los nuevos empresarios, a los empresarios que van a ver que no tienen que competir con las empresas extranjeras. Entonces ahí habría una contradicción. Si haces proteccionismo, proteges la industria nacional, per se estás diciendo que las empresas hay que protegerlas y per se las empresas son buenas, ¿sí? O proteges las empresas o proteges al consumidor, pero no puedes hacer las dos cosas. Claramente en la argumentación, ¿qué es lo que te digo? Dices, vea, mire, hay que el gobierno tiene que interponer al consumidor y si quiere pues ponerlo primero, pues tiene que ver que él compre menos, ¿cierto? Que él compre más con menos. O sea, que yo con $1 puedo comprar mucho más, porque ahí es donde yo venzo la pobreza y per se mejoro la calidad de vida. Y termino con... ahí terminaba, sí, perfecto, ahí terminaba. Ya. Ok, vamos a empezar con lo último, porque mencionaste muchas cosas, ¿verdad? Vamos a empezar con lo último. Tú dijiste que debido a que yo considero que las empresas son importantes, yo digo que las empresas son buenas. En tal caso, yo te pregunto, ¿tú estás de acuerdo con el porte de armas? Sí, claro, estoy de acuerdo con el porte de armas. Ahora, tú te das cuenta que esas armas son utilizadas tanto para defensa como para crímenes, ¿verdad? Claro, estoy de acuerdo que están utilizadas para defensa como crimen. Entonces, ¿tú dirías que las armas son inherentemente buenas o inherentemente malas? No, las armas son una herramienta, no pueden ser ni inherentemente buenas ni inherentemente malas. Exactamente. Entonces, importa la cualidad y las características de los actores que las utilizan, ¿cierto? Sí, estamos de acuerdo, totalmente, tranquilo. Exacto, lo mismo ocurre con las empresas. No es lo mismo una empresa que está contaminando, que está destruyendo el medio ambiente, por ejemplo, lo que hizo en el caso viral notorio de Steven Donziger, un abogado que terminó siendo arrestado por todo. Mire, no voy a ahondarme en esto, pero los invito a buscar el caso de Steven Donziger, que es un sujeto que estaba representando a unos ecuatorianos que estaban viviendo en el Amazonas
y el lugar donde estaban viviendo se volvió un lugar en el que ni siquiera había flujo de agua potable por la contaminación que había realizado Chevron. Fueron, se comportaron de la peor forma imaginable y cuando habían explotado los recursos a más no poder, empacaron las maletas y dejaron absolutamente el desastre, ¿ok? Correcto. Ahora, un escenario como ese, es muy diferente a uno en alguna compañía esté teniendo en cuenta tanto lo que son los mejores intereses de sus accionistas y de sus empleados y de su junta directiva, pero también los mejores intereses de la nación donde esa compañía tiene su base. Me parece que eso no es algo que puede ser mutuamente excluido. Tiene que ser considerado tanto el gobierno, las condiciones de una empresa y que éstas sean favorables, porque si no, no hay inversión, porque si no, no hay siquiera las ganas de una persona de emprender un negocio. Si en cualquier momento pudiese venir el gobierno y por cualquier razón, porque no le gusta cómo te ves, pudiesen expropiarte la empresa, por ejemplo, lo que pasó en Venezuela, eso termina destruyendo el sector privado y yo estoy en contra de eso. Pero al mismo tiempo, un gobierno no debería permitir que las empresas y que los empresarios y que los magnates del mundo corporativo tengan más influencia de la que sea acorde a los intereses de la nación. Entonces, eso no es mutuamente excluyente. Después, tú mencionas el tema de las flores, que las flores van a ser más costosas por los aranceles. Sergio, una cosa, hay las necesidades básicas y hay todo lo demás. Si resulta que al corto y mediano plazo inclusive, personas van a tener que pagar más por productos que no son de primera necesidad, pero que la razón por la que esta medida económica se está haciendo es para poder darle una mejora a las condiciones económicas del país, al ingreso del país, a la deuda del país, a los intereses pagados en esa deuda, a las oportunidades laborales de los ciudadanos, a la producción nacional, a la soberanía nacional, al no ser dependientes de otros países y de sus producciones, porque tú eres un país importador en lugar de un país que produce por lo menos todo lo básico, todo lo que es de primera necesidad para sus ciudadanos, pues me vas a disculpar, pero estamos hablando de una cosa que realmente demuestra que tú parecieras no entender lo urgente del problema que se avecina no solo en Estados Unidos, sino en gran parte del mundo desarrollado. Si tú me hablas de que se tiene que preocupar el ciudadano de a pie porque va a tener que pagar más por un ramo de flores debido a los aranceles a Colombia. Bueno, mira, John, interesante es donde lo llevas y nuevamente, el primero, el caso que pusiste de las empresas que contaminan la externalidad, pues nada tiene que ver con el tema arancelario. Inclusive, me das pie nuevamente a decirte, mire, sí hay que, las empresas tienen que ejercer actividad empresarial, el arancel les mete error al sistema y no los deja de actividad empresarial. El ejemplo con las flores no era el ejemplo fijo, el ejemplo con las flores es una forma de mostrarte, decirte, mira, se encarecen los productos, pero tú me dices, Sergio, hay necesidades básicas. No importa, yo puedo jugar en el argumento y te digo, bueno, ¿qué te parece el arancel que le clava a Australia, que en su medida hace exportaciones a Estados Unidos de carne vacuna, de vacas, cerdos, de carne? Y sin duda estamos de acuerdo que la carne es de primera necesidad, ¿cierto? Sin duda, no me dirías, no me dirías que no. Sergio, la Unión Europea prohíbe siquiera Ok, la compra estoy de de acuerdo, John, carne estoy estadounidense. totalmente de acuerdo. La Unión No, Europea pero es no es, idiota. es serio, pero escucha lo que acabo de decir. La Unión Europea no es que aplique aranceles, es que prohíbe la Prohíbe, compra claro, y de estoy de carne acuerdo, pero estadounidense. igual hago el mismo análisis. Mira que mi análisis no va a cambiar. La Unión Y Europea por cierto, una perjudica a sus cosa, creo consumidores. que lo prohíben de forma correcta, porque creo que el alimento estadounidense es de muy, muy baja calidad debido a la cantidad de hormonas, la cantidad de todo tipo de antibióticos, de todo tipo de vainas que le inyectan a su carne. Así que creo que la carne estadounidense es comparable, es comparativa a la europea de muy baja calidad. Así que lo puedo entender. Sin embargo, nuevamente, tú deberías también entonces estar criticando Y esas lo medidas, critico, claro. porque esas medidas también evitan. Sí. Ok, pero entonces, Sergio, te das cuenta de que el problema aquí es que si tú criticas las medidas que realiza, por ejemplo, la Unión Europea, también entonces criticas los aranceles que aplica China antes de esta Claro, guerra arancelaria. total. Okay, Es no también más, aplica también critico que no deje entrar empresas como Twitter, Google y otras a China. Lo critico totalmente porque eso perjudica a los consumidores pero chinos. entonces tú entiendes que cuando estás, pero entonces tú entiendes que cuando estás compitiendo con actores tan desleales, tan deshonestos y tan manipuladores, no puedes tratar de aplicar las medidas utópicas que a ti te gustaría que fuesen a ser aplicadas, que son obviamente, como yo infiero de lo que dices, medidas de pleno libre mercado.
porque la competencia no las respeta. Pero John, no yo te haría la siguiente, entonces, perdón que hable sobre encima tuyo, ¿verdad? Que establece tu competencia, tú también tienes que jugar, Sergio. Si la competencia te está jugando de una forma sucia y tú dices, no, yo voy a mantener el estandarte de la superioridad moral, lo único que vas a permitir es que esa competencia termine venciéndote, Sergio. Pero yo, entonces, lo único que yo podría contraargumentar a eso es cómo se hizo grande Estados Unidos si no fue sin aranceles. O sea, estos aranceles son nuevos, no estaban antes. Y el mercado y las expectativas no son nuevos en absoluto. Estados Unidos entre la Primera y Segunda Guerra Mundial tenía un promedio de aranceles. Claro, estamos en un contexto de guerra, ¿cierto, John? Yo lo entiendo y no hay ningún problema. Me refiero. No, Sergio, escucha lo que digo. Entre la primera, que fue en el 1900 hasta finales de 1918-19, y después la segunda, que Estados Unidos no se involucró de forma considerable, sino hasta mitad de los 40, 42, 43. Durante esas décadas, Estados Unidos tenía, y esas décadas también incurre la gran recesión en Estados Unidos, ¿ok? Y Estados Unidos, bueno, en la gran recesión que afecta a gran parte del mundo, Estados Unidos se ve principalmente afectado también, pero la gran depresión, disculpe. Durante esas décadas, Estados Unidos tenía un promedio de aranceles de 30%. Antes inclusive de Estados Unidos tener el impuesto al ingreso individual, Estados Unidos tenía aranceles, claro, antes de siquiera estar aplicando impuestos a los ingresos de los individuos. Ahora, tú me dices que estas son medidas nuevas, pero no lo son. Y no solo en Estados Unidos, no lo son con la competencia, que ya las aplica y que las sigue aplicando. Pero Donald Trump lo hizo de una forma que nadie más lo había hecho. Y es decir, voy a aplicar aranceles a todos. Y van a ser aranceles considerables. Sin embargo, desde el punto de vista de un arancel per se, por ejemplo, si Estados Unidos solo lo hubiese aplicado aranceles a China, ¿estarías también en contra de eso? No, claro, en contra de lo que sea. Es más, aquí es donde entramos en un dilema claro tú y yo. Primero, pues no es utópico porque sin duda, aunque dices que tenían esa carga arancelaria, no era tal en todos los productos ni con todos los países. Tampoco es cierto lo siguiente. Mire que yo critico el arancel, la regulación, etcétera. Yo te diría, entonces tú deberías estar de acuerdo en las medidas que toma China contra las empresas chinas por el proteccionismo. Deberías estar de acuerdo con las medidas que toma Europa. Lo estoy. Claro, cierto, perfecto. Entonces, si ves, ahí vemos claramente que hay un enfoque proteccionista y entiendo por qué no puedo hacer el Chiang Mai de los... Estás hablando con un proteccionista. Sí, claro, ahí entiendo ahora sí por qué el Chiang Mai, sino que obviamente tu análisis de la regulación sobre Venezuela pues mostraba todo lo contrario porque sin duda es un enfoque más liberal de la economía. Y por eso te hacía la pregunta. Ya va. ¿Cuál es el enfoque más liberal de la economía en las regulaciones en Venezuela? No. O sea, me refiero a que sin duda decías, mira, las sanciones que le impongan a Venezuela perjudican más a los venezolanos de a pie que al mismo régimen. Eso, sin duda, es un enfoque... Sergio, esto no es... Sergio, mira, una cosa. Eso no es mutuamente excluyente con ser un proteccionista en lo económico. Bueno, porque cuando tú ves la imposición... Sergio, estar en contra de las sanciones es, yo creo, una de las partes más fundamentales de ser un nacionalista. Y obviamente si eres un proteccionista en lo económico también. No puedes ser un nacionalista y no puedes ser un proteccionista económico si no estás en contra de las sanciones, Sergio. Pero nuevamente, pues esas sanciones pueden ser para proteger tu país y entonces si estás a favor o estás en contra, porque te digo nuevamente. No, sanciones, Sergio, estás confundiendo términos de una forma brutal. No, pero... ¿Cómo las sanciones serían para proteger a un país? Ejemplo, yo sanciono a los países que envíen alimentos a Cuba porque estoy en guerra con Cuba. Ejemplo, si estuviera en guerra con Cuba, o con Colombia, Venezuela. Ejemplo, yo sanciono a los países que comercen con Venezuela. Yo, Colombia, sanciono a los países que comercen en Venezuela porque estamos en guerra. Hay una sanción en protección de mi país. Sergio, nuevamente, eso sería lo mismo que tú invadir un país. Bueno, pero nuevamente Si Estados Unidos decidiese invadir un país, pudiese hacerlo con un saldo de muertes más bajo inclusive de lo que pudiesen generar las sanciones que tú acabas de describir. Es total, de literalmente prohibir el flujo de comida a un país. Por ejemplo, Sergio, tú sabes que algo muy similar a eso hicieron los británicos con los irlandeses durante la gran hambruna. En la cual los británicos tuvieron unas cosechas terribles, entonces querían asegurarse de tener suficiente suministro, especialmente porque estaban en tiempos de guerra, querían asegurarse de tener suficiente comida para los británicos, así que cortaron el suministro a los irlandeses. Y pues esto tuvo el impacto de que hubo una hambruna a escala que nunca antes se había visto en Irlanda, y que es una de las más grandes que se ha visto en Occidente en la historia moderna. Entonces, lo que acabas de describir tiene un costo inclusive mayor potencialmente que enviar a soldados a invadir un país.
No es decir cualquier cosa, decir sancionar a un país desde el punto de vista de recortarle el ingreso de comida si depende ese país de importación para poder abastecer sus necesidades básicas alimenticias. Entonces, cuando tú dices que una persona que esté a favor del proteccionismo debería también estar a favor del intervencionismo, no entiendes lo que es un proteccionismo económico, no entiendes lo que es ser un nacionalista. Un nacionalista está en contra del intervencionismo en todas sus vertientes. De nuevo, John. Intervencionismo es cuando un gobierno de un país invade de la forma que sea, ya sea con botas en el suelo o con medidas económicas, por ejemplo, las sanciones, que son medidas ilegítimas y que solamente países como Estados Unidos y como el bloque europeo tienen el lujo siquiera de poder aplicar. Si Venezuela fuese a sancionar a Estados Unidos, ¿eso tendría algún impacto o repercusión? No. Pero Estados Unidos utiliza la palanca de la influencia y la presión internacional que tienen para poder sancionar a otros países por motivos geopolíticos que nada tienen que ver con querer democracia y libertad para esos países sancionados y terminan ocasionándole un gran daño a los ciudadanos de esos países. Eso es totalmente contrario al proteccionismo y al... De nuevo, John, fácil. O sea, es que fácil. Nuevamente, ¿qué busca el nacionalismo? ¿Qué pone el nacionalismo primero que cualquier cosa? En sus principios éticos y morales. La nación, ¿cierto? Sí, no. Estoy equivocado. Sí, ok. Sí. Perfecto. Sí. Entonces, como nación, Estados Unidos reconoce que eso es lo que tiene que primar. Entonces, me estás diciendo o no eres nacionalista o eres nacionalista, porque estás diciendo que Estados Unidos... No, Sergio, explícame en el escenario... En el escenario de guerra que te expliqué. Unidos, es que mira, nuevamente... Sergio, escucha. En el escenario de guerra, Sergio, en el escenario de guerra, si tú estás en una guerra con otro país, una guerra legítima, no las guerras manufacturadas por la industria militar. Pero estás protegiendo tu nación. En una guerra comercial estás protegiendo tu nación también. Sergio, escucha, Sergio, escucha. Vamos a asumir. Si tú eres Ucrania y estás siendo invadida por Rusia, tú tienes el derecho a defenderte con toda la fuerza y de todas las formas que tú puedas. Tienes el derecho a hacerlo. Y no solo el derecho, tienes el deber como gobierno a hacerlo. Porque tienes que proteger a tu país y a tu gente. Pero si tú estás en un escenario en el que tú dices, no, debido a que no me es conveniente que otro país pueda establecer acuerdos comerciales, lo voy a sancionar, tú entonces serías el agresor. Tú entonces estarías en la posición en la que estaba Putin. Y eso no sería lo mismo a que un país te esté atacando a ti y debido a eso aplicas sanciones. Si un país ataca a Estados Unidos en efecto tiene el derecho de aplicar cualquier guerra económica o cualquier guerra, pues, tradicional que considere necesaria porque ha sido atacado. Es un escenario diferente a las sanciones a Venezuela. Venezuela no ha invadido Estados Unidos. Venezuela no ha bombardeado Estados Unidos. Venezuela ha sido sancionado por motivos políticos estadounidenses. Una vez más, eso no es lo mismo que tú tener el legítimo uso de la defensa porque está siendo invadido o atacado en una guerra. De nuevo, John, pero son sanciones en pro de la nación, como poder negociar el petróleo. No, no lo son. Pero John, pero si el gobierno americano, cuando pasó la crisis ahorita del petróleo, no negoció con Venezuela y volvió a comprar petróleo, no ahorita dejó que fueran empresas a entrar nuevamente a Venezuela por petróleo. Bueno, hay una forma de negociación y es en pro de la nación. Entonces, ¿cómo las sanciones han ayudado a Estados Unidos? ¿Cómo las sanciones a Venezuela han ayudado a Estados Unidos? Bueno, ¿sí? y si compra y si le quita petróleo venezolano, nadie puede negar. Acabas de describir lo contrario. Pero que lo digas sobre mi voz no quiere decir eso. Quiere decir que no me dejaste terminar mi punto. Lo que te quiero decir es. No. El punto que ya hiciste. Mira, nuevamente, no, por eso lo estoy diciendo. Pero me preguntaste cómo. Serio, el punto que hiciste era uno en el que Estados Unidos envió a mensajeros de Joe Biden a negociar con Maduro y les removieron las sanciones de forma temporal para poder ponerle presión a Arabia Saudita para que Arabia Saudita aumentara el flujo de petróleo para que bajara los precios porque Estados Unidos estaba teniendo una crisis de gasolina. En ese escenario, Sergio, se antepone a la necesidad de las negociaciones y de remover las sanciones a Venezuela, el que las sanciones hayan estado aplicadas. Porque resulta que si las sanciones nunca hubiesen estado aplicadas y que el régimen chavista hubiese manejado la industria petrolera de forma correcta, Venezuela hubiese de por sí estado vendiendo la misma cantidad de petróleo que estaba vendiendo, por ejemplo, en el 2008 o 2009, y probablemente la crisis de los precios del barril de petróleo no hubiesen sido las mismas que fueron en el primer año de la presidencia. ¿Y quién es competidor de Venezuela en la venta de petróleo del mundo?
Actualmente pudiese decir que Estados Unidos ni siquiera necesita comprar Bueno, petróleo porque técnicamente ¿y a quién hablando y a quién le inclusive está vendiendo suficiente para petróleo a exportar Estados si se ponen Unidos? a producir a los niveles que pudiesen. ¿Y cuántas son las estaciones a nivel mundial de Estados Unidos? ¿Cuánto representa en su balanza de exportación? El 25%. Sin duda, en pro de la nación. Sin duda, en pro de la nación. Y eso está bien, porque es en pro de la nación, John. Yo Sergio, entiendo. ya ni siquiera sé lo que estás diciendo. No, pero John, si te quieres te lo explico nuevamente. Si quieres te lo explico No nuevamente. entiendo el porqué de la risa, ¿verdad? Entiendo que estés incómodo No, porque no, ni no, siquiera no tú te estoy sabes incómodo. explicar, Me pero sonrío yo porque te digo nuevamente, me dices que eres nacionalista. El nacionalismo pone la nación primero sobre todo, sin duda. Sergio, tú dijiste que las sanciones Estados Unidos las aplicó a Venezuela para ayudar a la economía estadounidense, pero al mismo tiempo desmientes ese Para alegato ayudar. porque dices que Estados Unidos tuvo que ir a quitarle las sanciones a Venezuela para poder ayudar a Estados Unidos. Y no ayuda a Estados Unidos quitarle las sanciones, Sergio, sino para qué las no sé quitas. cuántas veces quieres que te lo explique. Mira, vamos a poner con manzanita y perita, Sergio, escucha lo que digo. Vamos a tratar Que haga de un explicar. diminutivo, no le da un punto, John, Sí, no le da un punto. Sergio, escucha, Sergio, escucha. Te lo expliqué, no entendiste y sigue Yo haciendo el también te mismo punto, así expliqué que voy cómo a los tratar de aranceles explicártelo. perjudican al Voy a tratar consumidor y de no lo explicártelo, entendiste. voy a tratar de explicártelo nuevamente, Sergio. Voy a tratar de explicártelo nuevamente. Una de las razones por las cuales hubo una crisis en los precios de la gasolina durante el primer año de la presidencia de Joe Biden, las dos razones principales era porque Estados Unidos dejó de producir a los mismos niveles que estaba produciendo en los últimos meses de la presidencia de Donald Trump, debido a que Joe Biden pretendía implementar la agenda verde del Partido Demócrata. Esto hizo que la reducción de la producción petrolera en Estados Unidos empezara a necesitar una oferta. Y la oferta, Arabia Saudita aprovechó el momento para hacer que fuese escasa. Arabia Saudita hizo lo que ya muchas veces en el pasado, incluyendo durante la presidencia de Donald Trump, había hecho, pero con Donald Trump no le funcionó porque Donald Trump estaba poniendo a Estados Unidos a producir petróleo más que nunca antes. Arabia Saudita le puso la tuerca a la tubería y redujo el flujo de petróleo. Entonces Estados Unidos tuvo que ir a Venezuela a pedirle a Venezuela que aumentaran la producción porque le iban a quitar las sanciones. Esto lo hicieron para ponerle a presión a Arabia Saudita y decirles, miren, si ustedes no nos venden más, si ustedes no venden más a la comunidad internacional en general, nosotros vamos a permitir que lo haga Venezuela. ¿Ok? En ese caso, Sergio, de nunca haber existido las sanciones, la necesidad de Estados Unidos siquiera tener que ir a Venezuela a decirle que aumentaran la producción porque le iban a quitar las sanciones, no hubiese existido tampoco. Entonces queda desmentida la supuesta utilidad y beneficio a favor de Estados Unidos de las sanciones a Venezuela con tu propio argumento. Sergio. Bueno, bajo tu propio argumento, antes de entrar las sanciones, la producción estaba al máximo. Estados Unidos sanciona a Venezuela, no puede vender tanto petróleo, o sea, sale un oferente del mercado, así como cuando quita la sanción para que entre un nuevo oferente, cuando pone la sanción, sale un oferente incrementando la producción de Estados Unidos y vendiendo ese exceso de barril de petróleo al resto del mundo donde antes vendía Venezuela. Bueno, bajo tu mismo argumento queda desmontado y listo. Inclusive esto, Sergio, llevaste el tema a otro lado cuando aún así íbamos hablando de aranceles y nuevamente Sergio, dentro de todo lo que acabas de decir, dentro de todo lo que acabas de decir, ignoras por completo el que uno de los escenarios tiene al mismo grupo político en el poder durante todo este tiempo que tú has descrito, desde las primeras sanciones haber sido aplicadas hace una década en adelante, y el otro escenario tuvo 3 cambios de gobierno, y uno de esos cambios de gobierno tuvo medidas drásticamente distintas en cuanto a la producción energética estadounidense, energía no renovable. Eso lo dejaste por fuera por completo. Pero John, entonces, pero es que John, ¿yo por qué tengo que meter eso si el problema era de oferta y demanda? ¿Más petróleo o menos petróleo? ¿Quién pone? La oferta y la demanda sube o baja acorde a cambios drásticos en el factor de producción del país, Sergio. Del mundo, en este caso, porque es petróleo, John. Sí, pero estás hablando de Estados Unidos. Bueno, ¿y quién es el oferente de petróleo? ¿Y quién es el oferente de energía? ¿Quién es el oferente de energía, John? Pues Estados Unidos. Por favor. Es que yo
siempre que te meto un argumento, buscan para otro lado y no hay ningún problema. Nuevamente, llevémoslo al contexto mundial porque el No he petróleo. buscado para ningún lado. Hemos estado hablando del Pero mismo es que, punto por ¿cómo 15 se te ocurre minutos. que estamos hablando del mismo punto si nos metimos a petróleo cuando estábamos hablando de aranceles porque tú te fuiste por otro lado? Nos metimos a petróleo, Sergio, porque tú empezaste a hablar de proteccionismo Bueno, es que económico. el Y proteccionismo dentro de viene ese con los proteccionismo aranceles. Dentro dentro de proteccionismo económico mezclaste el tema de las sanciones. Pero si las, Entonces la persona que ha si las mezclado el tema de sesiones los las aranceles con nombraste, proteccionismo, si con las nacionalismo y sesiones con las sanciones nombraste eres tú, tú. John, te dije que estaba de acuerdo con lo que dijiste de las Sergio, sanciones tú respecto a dijiste, Venezuela y que Sergio, tú perjudicaba a dijiste, Venezuela. exacto, Por Sergio, eso yo no las nombré. Sergio, yo mencioné las sanciones antes de que tú hubieses hablado por primera vez, cuando yo estaba hablando de otro tema, antes de tú haber empezado a De hablar. nuevo, Y tú hablaste sobre el tema de las sanciones a partir del momento en el que nosotros dos estamos teniendo un intercambio. no, John, no fue tal. Nuevamente, te dije, estoy de acuerdo con las acciones que perjudican y ese argumento no ha cambiado y sigue igual. Luego, cuando le argumentaste lo de las intervenciones, las aranceles y proteccionismo, que eso sí puedo decir yo, digo que aranceles es en pro de protección de las empresas, ahí nace el argumento. Usted pone un arancel y esa no es la excusa de Trump para arancel, para proteger las Sergio, eso empresas, es inclusive más ridículo. Entonces tú dices pero que estás de ese no es acuerdo el con las argumento, sanciones, John. pero no con los Pero si ven que, aranceles, si, Sergio. John, ¿cómo se te ocurre si estoy en contra de los aranceles completamente como estoy en contra de las sanciones? Nuevamente, es en cambio Ah, a pero tú entonces que. te acabas de decir, porque ahorita mismo dijiste no, porque yo estoy de acuerdo con las sanciones. ¿En qué momento No, entonces, si pero tú me John, estabas no, no, supuestamente no. emulando a Chicos, mí, ¿en yo qué lo que momento sé he una dicho yo que cosa, estoy de acuerdo yo con lo las que sé sanciones, aquí, yo lo Sergio? que sé es que John, nuevamente. Saludos, No, John. ya va, Luis, porque me está sacando la piedra este tipo. Entonces, Sergio, tú acabas de Bueno, ¿por decir qué se le algo que saca la piedra? Porque se le baja el Sergio, argumento. Si no mira, puede argumentar, si no escucha. puede argumentar si No se le quiero, echa la Sergio, piedra, yo me puedo bajar, no no hay quiero tener ningún que problema. motearte, Sergio, porque me está sacando la piedra, Sergio. No quiero tener que Pero ¿por qué motearte, si así que estoy escucha, me está argumentando sacando la normal? piedra. Escucha, Si te saco la piedra es porque no tienes argumentos y yo me puedo escucha, bajar. Sergio. No, me saca la piedra la gente incoherente. Escucha, Sergio. Pero si tú Ahorita, eres el nacionalista que está en la contra última del vez que proteccionismo. hablaste, Sergio, escucha lo que digo. La última vez que hablaste, ahorita, hace 20 segundos, dijiste algo que o era tu opinión o era lo que supuestamente era mi opinión. Dijiste, no, yo estoy de acuerdo con las sanciones cuando estas benefician la economía del país, pero estoy en contra de los aranceles. Eso o era tu opinión o era tú hablando de lo que supuestamente yo opino. Dijiste que no era tu opinión, pero entonces, ¿en qué momento, Sergio, yo he dicho que estoy de acuerdo con las sanciones? ¿En qué momento? Ahí es donde te hago la crítica y te digo nuevamente, dices, soy nacionalista. Y yo digo, se pone una sanción en pro del bien de la nación, pues están las sanciones, porque es que si no, no eres nacionalista. Es una crítica que te hago, como te hago la siguiente. Sergio, o sea, no sé qué estabas haciendo cuando te expliqué la diferencia entre sanciones y aranceles. No sé qué Bueno, estabas y ahí es haciendo. donde, y porque te escuché, entonces ahí es donde te refuto nuevamente y te digo, mira, porque una sanción, ahora llevémoslo al impuesto arancelario que dice Trump que es en pro de las empresas. Trump lo dice claramente. Quiero que las empresas vuelvan, por eso pongo el arancel. O sea, me preocupo por las empresas, que es nuevamente el argumento que tú metiste, es que hay empresas que, pues, que son malas y que, etcétera, etcétera, y que yo estoy de acuerdo, no hay ningún problema. Pero nuevamente te digo, ¿sí? Ese arancel es en pro de las empresas, no de los ciudadanos, porque el arancel perjudica a los ciudadanos en su poder adquisitivo. Y te puse el ejemplo de Australia porque dijiste que lo importante era pues el consumo de primera necesidad, comer, ¿cierto? Eso era importante. Y yo, bueno, mira, Australia exporta muchísima carne a Estados Unidos para que la gente coma y la castigan con un arancel. Entonces, ese arancel no es en pro de los ciudadanos. Nuevamente, te digo, o sea, el arancel es malo, porque hace que esos ciudadanos compren esa carne más cara cuando podrían comprarla más barata. Y mi idea no es sacar la piedra, ni mucho menos. Yo me subo a argumentar. Si yo te saco, no hay ningún problema. Tú me dices, Sergio, bájate y yo me bajo. Es que no hay ningún problema. ¿Sí? Ok. Entonces, ¿Sí? O nuevamente. sea, te lo digo porque yo también pienso que tú estás equivocado, ¿no? Sergio, coño, vale, pero entonces yo te dejo hablar y tú cada vez que empiezo a hablar empiezas, cállate la Te lo boca, digo chamo, porque yo también pienso que estás por equivocado, un ¿no? O sea, te minuto. lo digo porque también pienso que estás equivocado y no me he Cállate la alterado. boca, entonces yo te dejo hablar y tú interrumpes cada vez que empiezo a hablar yo. Cállate la boca, Sergio, y escucha. Entonces, primero, una cosa es un argumento, otra cosa es la realidad. Si una persona dice,
si ustedes se afeitan las bolas y se las pintan de blanco, eso ayuda a las empresas. Y supuestamente bajo la premisa de que el argumento es, esto ayuda a las empresas y por ende una persona como tú que dice que quiere implementar medidas que estén acorde al interés de la nación debería respaldar esa medida, eso es falso. Es lo mismo que decir que porque Maduro dice algo que es cierto, pero lo dice Maduro, deja de ser cierto. Es falso. En el tema de los aranceles, la razón por la que Donald Trump habla de las empresas, Sergio, es porque las empresas son las que terminan, por ejemplo, creando algo que, no sé, quizás para ti no sea importante, no sé qué haces tú, ¿verdad? Pero quizás no sea importante para ti, pero para la persona promedio sí lo es. Y eso es empleo, empleo. Por eso es que las empresas, sí, claro que sí, son muy importantes. Y cuando las empresas se van de un país, claro que eso también tiene un impacto muy dañino, devastador para la economía y para la ciudadanía de ese país, porque se quedan sin esos empleos y esos empleos se los llevan esas empresas a otros países. Después tú al final dices, Estados Unidos aplica, tú dijiste que la compra de flores no es importante o de los iPhones porque no son productos de primera necesidad, pero entonces debería estar en contra de que se aplique aranceles a la carne de Australia. Sergio, Estados Unidos es el segundo y está casi empatado con el primer lugar, que es una compañía brasileña. El segundo exportador y segundo creador de carne más grande del mundo. ¿Okay? La industria de la carne de Estados Unidos es absolutamente gigantesca. Estados Unidos no tiene ninguna razón, Sergio, desde el punto de vista de necesidad, no de gusto. Tú pudiese decir, yo quiero Kobe beef, yo quiero un bistec Kobe, ¿ok? Ok, eso una vez más, no es una necesidad básica, eso es un gusto particular. Yo quiero carne de Irlanda, yo quiero carne Wagyu, ¿ok? Ok, eso es un gusto, no es una necesidad básica. Estados Unidos no tiene la necesidad de comprarle carne a nadie. Estados Unidos puede, desde el punto de vista de los alimentos, ser plenamente autosuficiente. Y no solo que lo puede ser, no tiene ninguna excusa y ninguna razón válida para no serlo. Eso significa que yo estoy en contra de que tú te puedas comprar tu Kobe beef o tu Wagyu, que por cierto, para los que no sepan, tratar de comprar Kobe en otro país que no sea Japón es increíblemente difícil, porque Japón no lo vende, porque Japón se lo guarda para sí mismo, porque Japón se lo guarda para el mercado interno en Japón. Si quieres ir a comer carne Kobe A5, te va a ser increíblemente difícil hacerlo si no estás directamente en Japón. Una vez más, medidas proteccionistas, ¿verdad? Que supuestamente son dañinas, que supuestamente no deberían existir. Y sin embargo, la carne Kobe es la más deseada y cotizada en el mundo entero, ¿ok? El manjar de los dioses para los carnívoros, ¿ok? Una vez más, en este caso, Estados Unidos no tiene que estarle comprando alimentos a otros países, pero que si yo creo que deberían poder hacerlo, claro que sí, pero nuevamente lo pueden hacer actualmente, simplemente que va a ser más costoso. Entonces, Donald Trump no está diciendo, como sí lo hace la Unión Europea, que no se puede vender carne australiana en Estados Unidos. Lo que está diciendo es que va a costar más. Ok, de nuevo, lo primero es claro, para que quede claro, estoy en contra del proteccionismo que también aplique Japón o aplique cualquier nación, también estoy en contra de los aranceles que aplique cualquier nación. Listo, lo aterrizo ahora nuevamente al caso de Estados Unidos y dice, es que de Australia en este caso, pues sin duda no exporta Kobe, ¿cierto? Exporta cerdo, vacas normales y si exporta es porque quiere decir que los americanos necesitan esos excedentes para poderlos consumir. Entonces, pues está sacrificando. No, no necesitan, no necesitan. Bueno, la realidad es otra. Dijiste la realidad. Bueno, la realidad es otra. La realidad es que exportan 134 mil millones de dólares en carne. Esa es la realidad. Es más, la siguiente realidad es más, la siguiente realidad, pero dijiste que, pero es la realidad, pero bueno, yo me puedo callar, no hay ningún problema, petróleo y gas. Porque si no me callo me gritas. Necesita comprar petróleo y gas porque no lo tiene, eso es una necesidad. Otra cosa es querer una mayor variedad de opciones cuando vas a un supermercado, eso no es lo mismo que una necesidad. Bueno, es carne, es un producto de primera necesidad y llámalo usted como quiera. Sergio, ¿por qué no escuchas lo que digo? ¿Vale? Tú tienes una tapadez mental increíble. Hermano, increíble. Es carne y es para comer y es de primera necesidad. ¿Cómo lo quiere llamar usted un producto de primera? Llámelo como usted quiera, de segunda, de tercera o cuarta está bien para usted. Yo no tengo también ningún problema. Ahí está equivocado. La carne puede ser un producto de primera necesidad. No significa que sea una necesidad para un país que tiene
plena producción de carne el que personas quieran comprar carne de otros países porque es diferente, porque es mejor, porque esto, aquello. Eso no es lo mismo que una No, necesidad. Una necesidad es que tú no lo tengas, en tu país, no lo tengas en tu país, y la gente si quiere comerlo, lo tiene que comprar a juro de otro, y lo necesita, lo necesita. Suecia, nuevamente, Suecia no tiene petróleo y por ende necesita comprarle petróleo a otro país. Sin embargo, si tú tienes petróleo y tú produces petróleo y aún así quieres comprar el petróleo de otro país porque quizás es más ligero que el que produces tú, eso no es una necesidad, eso es que tú lo quieres. no hay ningún problema, sigue siendo un producto de primera necesidad y puedes expresar lo que quieras, no hay ningún problema, sigo diciendo que está equivocado. Continúo, continúo para datos con la realidad. Dice, estos aranceles van a traer el empleo. Bueno, pero es que Estados Unidos está en pleno empleo y estaba en pleno empleo antes de esos aranceles. Bueno, la realidad es esa. Ese pleno empleo, ¿cuál tipo Bueno, de empleo es, Sergio? bueno. ¿Tienes las estadísticas de la clase de empleo comparado a 1997, de los últimos casi 30 años? ¿Los tienes? Porque yo sí las tengo. Resulta que ese tipo de empleo, ¿Estamos en pleno empleo o no? 33% de ese empleo está en lo que se llama en inglés el gig economy, que es empleo informal, que es empleo en el que personas pueden perder su trabajo de aquí al día de mañana o de aquí a 3 meses o 6 meses. No es la misma clase de empleo que existía en los años 70 o 80, donde una persona podía graduarse de la universidad, tener un empleo con una sola compañía, escalar los escalafones de la jerarquía de esa compañía y tener cada vez salarios mejores y tener cada vez bonificaciones mayores y tener una pensión asegurada y tener acciones de la compañía y poder mantener una familia con un solo trabajo. No es lo mismo a estar trabajando para Uber Eats o estar trabajando para Delivery. Bueno, ahí nuevamente se equivoca. Sí, John, nuevamente se equivoca. Nuevamente se equivoca y se pone bravo porque no tiene el argumento. Una persona que trabaja en Uber, en Lyft, pues también aporta la seguridad social en su forma 1040 en el Sketch al sí, tiene que pagar seguridad social, hermano. Y no se enoje conmigo, no se con los argumentos, porque estás diciendo que es economía informal, hermano, se lo estoy explicando. Usted dice que yo no le explico, le estoy explicando. Usted dice que no dijo que ese empleo no aportaba pensión y de salud, así lo dijo, hermano, se lo dijo que no. El sketch al sí como trabajador independiente. ¿Qué tipo tan retrasado, Dios mío? Mijo, ¿Qué tipo tan el sketch al sí, la forma SE, self-employee, cuando usted termina de pagar sus impuestos, no le van a deducir el seguro social, lo tiene que pagar, hermano, lo tiene que pagar. Lo tiene que pagar. Entonces, como que he demostrado nuevamente, la realidad es otra, la realidad es otra. Serio, escucha una cosa, te cuento algo, mira, hay un conocido de la familia, que es un multimillonario actualmente en acciones. Él solía trabajar, él se retiró hace mucho tiempo, ya tiene 87, 88 años, se retiró hace muchos años, trabajaba en Estados Unidos y él trabajaba para una compañía farmacéutica llamada Eli Lilly, que sigue siendo una de las compañías farmacéuticas más grandes de los Estados Unidos. Parte de su remuneración eran acciones de esa compañía. Entonces le daban bonificación anual y también bonificación por metas alcanzadas y se las daban en forma de acciones de esa compañía. Este sujeto decidió mantener esas acciones año tras año, década tras década, aun cuando si ustedes van a ver el gráfico histórico de las acciones de Eli Lilly, pasaron 20 años, entre los años 90 hasta los años 2010, 2015, en el que las acciones estaban flatline completamente, no se movían, por décadas no se movían. ¿Y qué pasa? Él decidió mantener su posición, él no decidió vender. Resulta que en los últimos 10 años las acciones han aumentado 11x. 11 veces. Entonces, actualmente él tiene un portafolio de acciones de esa compañía que está valorado en casi 20 millones de dólares. Y eso debido a que él decidió no vender y eso debido a que él tuvo la posibilidad de obtener esas acciones de parte de esa compañía, una compañía con la cual, por cierto, él trabajó desde su pasantía inicial a los 21 años hasta el retirarse a los 67. Toda su vida laboral con la misma compañía. La facilidad y disposición de ese tipo de trabajos en los 70, 80 era una totalmente distinta a la actual. En la actualidad, la persona promedio que quiere tener un trabajo lo va a tener con una compañía que de aquí a 1, 2 o 3 años probablemente o no va a existir, se va a ir a la quiebra o va a automatizar los empleos y va a votar a esa persona.
Y encima de eso, la otra parte de las personas están nuevamente en trabajo informal, trabajando para Uber Eats, trabajando haciendo delivery, trabajando en Amazon. Y nuevamente, estas son personas que no tienen la misma clase de poder adquisitivo que tenían sus contrapartes hace tan solo 2 generaciones. Por eso que nosotros estamos actualmente en promedio en un escenario económico mucho peor y más débil en lo que estaban nuestros abuelos. ¿Por qué? Porque el poder adquisitivo ha reducido drásticamente, porque la inflación tan solo en los últimos 19 años cumulativa en Estados Unidos es de más del 70%, mientras que en los últimos 19 años el salario promedio solo ha aumentado 4%. Entonces la gente se está volviendo cada vez más pobre, mientras que al mismo tiempo personas como tú salen a decir, hay pleno empleo, hay pleno empleo, hay pleno empleo. Pendejo. Bueno, y hay personas como tú que mienten y no dicen que la informalidad es del 7.3 y nuevamente se estrella con la realidad porque no le gustan los argumentos que le dan. Estoy de acuerdo, el 7.3, no 7.3%. Tiene que mirar los datos, tiene que mirar los datos. Bueno, si ve, yo me puedo callar y puedes hablar tú solo y darte palmaditas en la espalda, no hay ningún problema. Yo me puedo callar y darte palmaditas. O sea, los datos están ahí. Segundo, dices, vea, la inflación, estoy de acuerdo con usted, se consume el poder adquisitivo y fue uno de mis argumentos. Los aranceles se consumen el poder adquisitivo porque es un impuesto, el impuesto arancelario, vea, ¿sí ve? Y usted dice, ay, vea, sí, se les consume el poder adquisitivo, pero sí, claven los aranceles que también se nos consume el impuesto, que se nos consume también. Sergio, ¿cuál es la razón de los aranceles? Ahí queda demostrado que queda destruido de pivo a pa. Fácil. Sergio, ¿qué es lo que se busca con los aranceles? Donald Trump solamente quiere empobrecer a las personas. ¿Qué es lo que busca Trump con los aranceles, Sergio? Bueno, pues, dime tú, porque es tu punto. Yo ya te dije que son malos y que no van a lograr nada. Te asegura que el resultado, la finalidad de los aranceles es solamente el empobrecimiento. La caída de la bolsa, ¿qué tal las expectativas racionales? ¿Cómo caen la caída de la bolsa un 10 o 11%? La caída de la bolsa te afecta al ciudadano promedio, Sergio. Dígame, la persona que se va a pensionar, la persona que se iba a pensionar hoy, dígame esto, la persona que iba a sacar su plata del aire hoy, dígame esto, a ver, la persona que iba a sacar su plata del aire hoy iba a sacar su plata del aire, o el 401k, la iba a sacar, y la tenía invertida indexada en el S&P 500, ¿qué le pasa a esa persona? ¿Cuánto pierde el poder adquisitivo? Dígame, yo. No, pero es que pierde el 10%, papá, pierde el 10%, tiene que meterle vergüenza a algo que no puede, pierde el 10%. Sergio, te cuento. Me dice pendejo a mí. Sergio, te cuento, escucha. Primero, 80% de las acciones en Estados Unidos están en manos del 10% de la población, el top 10%. Ya suena como Petro, Y en realidad, Sergio, una vez más, tú eres una persona que supuestamente le gustan los datos, le gustan los hechos. Eso es una realidad. 80% de las acciones están en manos del 10%. No solo eso, 55% de las acciones están en manos del 1%. Okay, entonces, más de la mitad de las acciones disponibles en Estados Unidos actualmente están en manos del top 1% del país. Después, tú hablas sobre un escenario en el que una persona estaba a punto de liquidar su 401k o sacar su pensión que estaba invertida en un fondo mutuo, un fondo de interés. Ok, perfecto. Primero, Sergio, tú te das cuenta, y deberías saberlo porque aparentemente eres un experto en el campo económico de las inversiones, deberías saber que ningún inversionista te diría que es una buena idea liquidar la totalidad de tu posición. Lo que las personas suelen hacer después de pensionarse es que suelen vivir a base del interés que reciben de esa inversión. Entonces, por ejemplo, si tú tienes una pensión que está invertida en un fondo mutuo, tú puedes, dependiendo de cuánto tienes invertido allí, vivir tan solo con el interés generado. Digamos que lograste tener una cantidad de $1 millón invertido en, digamos, el S&P 500. Digamos que tengas un retorno anual estandarizado entre 7 a 11%, que suele ser lo que ese mercado genera a nivel histórico. El S&P 500, un índice que haga tracking del S&P 500, genera un retorno anualizado alrededor de la última década de entre 7 a 11%. Con tan solo, digamos, 7% anual, tú tendrías $70,000 de ese $1 millón que tienes allí invertidos. Con eso, pues, en efecto, podrías vivir. Entonces, sería una terrible idea vender toda tu posición, inclusive si el mercado estuviese en alza, empezando por allí. Pero después, en el dado caso hipotético que de igual forma una persona decida, no importa, yo quiero vender todo hoy, ya mismo. En efecto, Sergio, si tú decides vender en un momento en el que el mercado se ha dado un resbalón tan considerable
como la actual, tú tienes que ser responsable de lo que eso significa, y eso significa que una pérdida en papel se vuelve una pérdida real. Pero nuevamente, es una decisión individual. Nadie te está obligando a vender con un desliz del mercado. Perfecto, ahí voy a cerrar mi punto, John, primero porque no quería pelear contigo, pero nuevamente, si ves, ahí pones al individuo y dices, vea, una decisión individual que tienes que asumir con responsabilidad. Estoy de acuerdo, estoy 100% de acuerdo. La pregunta es, ¿por qué tengo que asumir una decisión individual que no la causé yo? Esa caída no la causé yo, no la causó el mercado, el fallo del mercado lo puso el gobierno con los aranceles, ¿sí? Ese fallo del mercado viene por los aranceles, entonces per se perjudicó a los consumidores. Es lo único que puedo decir, hermano, para terminar, para que hay gente que quiera también hablar y ya no, Tica, usted... Ok, bueno, mira, te lo respondo muy sencillamente. Primero necesito hacerte una pregunta. ¿Tú estás de acuerdo con la democracia o no? Depende del tipo de democracia. No me preguntes. No puede existir un tipo de democracia. La democracia es la voluntad de la mayoría, lo que dice bueno, el pueblo. ¿Estás de acuerdo, sí o no? No estoy de acuerdo. Si me tengo que someter a la mayoría, entonces no estoy de acuerdo yo. Curioso, miren, muy curioso, ¿verdad? Resulta entonces que la persona que dice que él está de acuerdo con el libre mercado y que él está en contra de las medidas proteccionistas, al mismo tiempo él favorece un gobierno autoritario por encima de un gobierno democráticamente electo. Todo lo contrario, si digo que no me pongo lo de las mayorías, o sea, pero pregúnteme. Pero tienes que decir que inclusive cuando yo pierda, es que me hiciste una pregunta. Pierda, yo no voy a decir que ya desconozco el sistema. Okay, bueno, no se vale desconocer el sistema cuando pierde, Sergio. Claro, a ver, entonces te contesto general, como era una pregunta de sí o no y te contesté normal. No estoy de acuerdo con la democracia cuando las mayorías porque es que esto sería decir, por el bien de la mayoría, por el bien de la democracia. 10 segundos, 10 segundos, por el bien de la mayoría, la casa que tiene John en esa montaña, hay que derrumbarla y sacar a John de ahí. Yo no estoy de acuerdo en eso, John. Yo no estoy de acuerdo. Eso es la democracia, eso pasó en Venezuela. Eso lo hizo Chávez. Por eso quitaron la casa. A mi familia le quitaron la casa. Eso, precisamente bueno, lo que pero estoy diciendo que en eso estoy en contra totalmente. Es que eso es lo que yo me opongo. No, Sergio, pero es que la pregunta no fue, ¿estás de acuerdo con todos los gobiernos que fueron democráticamente electos? Porque claro, ninguna persona lo estaría. Pues es que no estoy de acuerdo con ninguno. La pregunta fue, ¿estás de acuerdo con que el modelo democrático de permitir que la mayoría pueda determinar el rumbo de una nación? No estoy de acuerdo. ¿Es la mejor alternativa que tenemos en la actualidad o no? No es la mejor alternativa que tenemos. ¿Cuál es mejor entonces? La mejor alternativa es que la gente se agrupe entre ellos para resolver los problemas de su propia comunidad. Comunales. Tú eres un comunista, entonces, es curioso. ¿Me llamaste comunista a mí? Nunca. Usted está diciendo consejos comunales. Yo estoy diciendo, por lo menos, que las comunas, por lo menos una junta de acción comunal sería una acción comunal. Las comunas. ¿A quiénes les encantan las comunas? A los comunistas. Pero ¿cómo se le ocurre? ¿Cómo se le ocurre? Estás haciendo un abdomen, está haciendo una falacia y me está haciendo un hombre de paja. No es así, o sea, no es así. Por lo menos, dime, Sergio, bueno, entonces por lo menos me podrías preguntar, bueno, Sergio, ¿cuáles son sus soluciones comunales a las cosas? A ver, eso es lo que me iría a preguntar. No, pero es que ya se termina extendiendo el tema. La respuesta porque no le sirve. No le sirve la respuesta porque le digo, no estoy de acuerdo cuando los demás se imponen sobre uno. Entonces, si usted a mí me dice si usted a mí me dice comunista, si usted a mí me dice comunista, si usted a mí me dice, si usted, Suecia. Una vez más, Suecia. ¿Y cómo funciona Suecia? ¿Cómo funciona Suecia? Suecia es uno de los países más estatistas de Europa, Sergio. Suecia es uno de los países más poder en Europa. ¿Quién tiene más poder en Suiza? Sí, perfecto. Pero usted me está hablando de la forma organizacional, papi, pero si ve que no le gustan las respuestas. Usted me está hablando de la... No, pero es que usted me está hablando de la formación organizacional. ¿Sí ve cómo se mete? Pero John me está hablando de la forma organizacional, me está hablando de la organización, y cuando le digo la organización, ¿qué pienso que funciona? Organización de sociedad, que funciona es esta. Ay no, usted vea, papi, eso es una falacia de aquí a la luna. Sergio, pero papi, eso es una falacia de aquí a la luna. Más grande de papi, ¿quién tiene, John? ¿Quién tiene el poder? ¿Lo tiene el centro o lo tienen sus puta? Ahora por estar gritando se me olvidó. O lo tienen
Es que no puedo decir que es federalización como Estados Unidos. O lo tienen sus cantones, o lo tienen sus cantones, es que son, ya se me olvidó, hermano, por estar gritando. Papi, el poder lo tienen ellos, no hay salario mínimo en muchos, voy a decir estados porque no me acuerdo los nombres. Entonces no saque la conclusión y meta una falacia y diga, es que mire, si ve que ya no apoya tanto el libre mercado. No, usted me preguntó sobre el sistema organizacional, hermano. No sea mentiroso intelectual, si no sea mentiroso intelectual y no le mienta y no me haga una falacia, porque yo a usted no le dice eso nunca en toda la argumentación. Sí, porque si fuera así, entonces yo le digo, usted me dice comunista, entonces como usted es totalitario, porque quiere que la mayoría le pase por encima de su casa y que eso fue lo que le pasó en Venezuela, entonces usted tiene que estar de acuerdo con eso. Yo no lo voy a hacer esa falacia nunca, hermano. Sí, nunca, y no se la hice. ¿Sí ven? Es más, dije, qué mal que le hicieron eso, porque eso es la democracia, que la gente elija entonces un gobernante y diga, bueno, hay que expropiar todas las casas porque así lo quiso la democracia. Bueno, yo estoy en contra de eso, hermano. ¿Sí ven? Yo no le hice nunca esa falacia, y usted viene y me la va a aclarar a mí la falacia tan hijueputa que me está haciendo. Eso yo lo considero, bueno, yo lo he escuchado muchas veces y lo consideraba, no, pero ahí sí le cayó. Sergio, cayó ahí muy feo. Sergio, te dejé hablar los últimos 2 minutos sin interrumpirte, espero hagas lo mismo y me respondas lo que te digo. En lugar de volverte histérico como llevas todo el debate. Como hiciste tú, si fuiste histérico, el debate fuiste tú, hasta pendejo me dijiste. Sí, eso no significa que me estoy volviendo histérico diciendo, pero si así hablaste. Trata de relajarte y responde lo que estoy a punto de decir directamente. Después de haber pasado los últimos 40 minutos desperdiciando el tiempo mío y de toda la gente que está escuchando, de toda la gente que va a escuchar esto después de haber pasado 40 minutos desperdiciando todo nuestro tiempo, siendo tapado de forma intencional, hablando sobre cómo no se le puede ir en contra de los intereses de las empresas porque se tiene que resguardar el interés de que las personas puedan comprar los productos que quieran y que las compañías puedan vender lo que quieran y que los países puedan exportar lo que quieran. Me das como el ejemplo tuyo del país que más te gusta cómo se maneja en la actualidad. Un país donde 3/4 partes de la fuerza laboral del país pertenecen a sindicatos laborales. Los sindicatos laborales se prestan con mayor frecuencia que no para obligar a empresas a hacer cosas que muchas veces terminan afectando a los consumidores. Porque los empresarios, cuando tienen que pagar una alza laboral por encima de lo que pudiese condicionar un mercado debido a un nivel de inflación particular, simplemente porque el sindicato laboral dice o nos aumentan el salario 50% o no trabajamos y se quedan sin empleados, el dueño de esa empresa no se va a comer ese aumento salarial, se lo va a pasar a los consumidores por medio de aumentar el precio de sus productos y servicios. Tú apoyas un modelo en el que esto ocurre, pero al mismo tiempo pasaste la última casi hora perdiendo y desperdiciando el tiempo de todos por medio de criticarme a mí por querer que se apliquen medidas arancelarias que pudiesen tener el resultado de aumentar el precio de los productos para obtener todos los beneficios que Donald Trump busca obtener a base de estos aranceles. Eres un absoluto mal bañado, Sergio. Mal bañado eres. Eres el Emilioski libertario. Nuevamente, una falacia, metió 2 falacias, como 3 o 4. Yo no le diría eso a usted. No lo trataría así, y así lo voy a mostrar. ¿Sí? Primero, usted está diciendo que entonces Donald Trump, que dice que estos aranceles son para beneficiar a los trabajadores que están sindicalizados, pues está, bueno, entonces él está más cerca mío que usted. Él está más cerca. Tiene que comenzar, sí, ya va a comenzar a gritar, ya va a comenzar a salirse de casillas. Ya va a comenzar, se ve, ya va a comenzar. Tú dices que Donald Trump quiere defender a los trabajadores que están en sindicatos. Pero si nuevamente, eso critíqueselo a él y no a mí, porque es el discurso de él. Sergio, eres un absoluto retrasado, Sergio. Usted, hermano, que cae en sus contradicciones, y claramente cae en sus contradicciones. ¿Cuál fue la contradicción que dices? Pues me dices, menos que me dices. Primero, voy a comenzar diciendo que gastaste 40 minutos de mi tiempo y de los demás, y el tuyo en esta discusión. No, porque si eso fuera así, la gente se hubiera ido, y no, mire, se quedaron. Sí, se quedaron. No, porque a la gente le gusta ver esto por morbo. Claro, por ver cómo lo tandeo, ver cómo lo dejé en el piso. Pero mira, John, yo no discuto para tener la razón o no. Discuto sin duda porque mis argumentos son sólidos. Dices, Sergio, lee los comentarios cuando suban esto. Claro, no hay ningún problema, súbanlo y todo, que no hay ningún problema para que la gente que entienda el tema vea
quién definitivamente ganó, que eso es lo que hace la Lee los gente. comentarios, Sergio. Asegúrate de leer los Sí, comentarios, Sergio. toda tu gente. Esto, mira, yo No, nuevamente, no, esto lo subo en canales que no tienen nada que ver conmigo. Asegúrate de leer los comentarios, dale, Sergio. John. Ya, claro, los leo, no hay ningún problema. Nuevamente, John, mira cómo entras en varias contradicciones. Me preguntas primero por el sistema social que digo que puede funcionar, y te digo, de cantones. Me dices, Sergio, entonces estás a favor de los sindicatos que son malos. Entonces yo te digo, no, es más, lo contrario, la gente se puede asociar y negociar con el patrón contratos laborales, también las personas solas, sindicales. Sí, Falso, pero falso. papi, Los sindicatos laborales déjeme obligan a los hablar, empleados a pero sí, participar del dice mismo. que no, bueno, Los escúchese usted sindicatos solo, pero laborales vea, John, obligan a los escúchese usted solo, empleados a pertenecer al sindicato, escuche Sergio. usted ¿Por este qué mientes, solo, Sergio? vea, ¿Por John, qué mientes, ay, Sergio? hermano, escúchese usted solo, nuevamente, si la argumentación suya es pasar por encima de la mía sin dejarme hablar, está bien, ¿sí? No mientas, entonces, Sergio. No miento. A ver, nuevamente, se lo puedo poner en Estados Unidos y en Suiza, como lo quiera se lo pongo. No es ningún problema. Primero, hay... ¿Qué pasa si yo soy un empleado de una compañía y yo no quiero pertenecer al sindicato laboral de los Depende de trabajadores de dos esa compañía? ¿Qué situaciones, pasa? Si la compañía está 100% sindicalizada y si la compañía no está parcialmente sindicalizada. Eso en Estados Unidos. ¿Cómo llega una compañía a estar 100% Por sindicalizada votación, en casi todas las instancias? por votación, por votación de los Exacto. trabajadores. Nuevamente, ¿qué ocurre si yo soy una de las personas que no quiere ser partícipe de esa Pues usted puede sindicalización? hacer contrapeso y decir, vea, no votemos, caso Mario Márquez, ¿Cómo hago contrapeso yo cuando me caso Mario enfrento a Márquez, un grupo de personas? ¿Cómo hago caso Mario contrapeso yo siendo Márquez, un individuo a un grupo de personas, caso Sergio? Mario Márquez. Los trabajadores votaron no la sindicalización y muchos de esos hoteles quedaron por fuera. Exacto. Y con Perfecto. todos esos casos, yo te puedo mostrar casos en los que un sindicato laboral termina más bien afectando a los empleados de la compañía porque termina buscando más de lo que una Bueno, entonces empresa los puede, sindicatos literalmente estadounidenses puede perjudican a las costear compañías. y Perfecto. termina empujando a que esa empresa Perfecto. automatice los trabajos Entonces y se quedan sin lo empleo. que estás diciendo es que los sindicatos estadounidenses perjudican a las compañías más de lo que los ayudan. Eso es, En la mayoría de los casos, perfecto. sí. Bueno, En la entonces mayoría de los casos perjudican a las lo que estás compañías, diciendo es, perjudican a los consumidores y perjudican a los listo. propios Entonces lo que tú empleados. estás diciendo es que Donald Trump estas políticas arancelarias que está haciendo que para que los trabajadores sindicalizados que lo apoyaron, que lo votaron, perjudiquen las compañías. O sea, lo que estás diciendo es que Donald Trump Pero está si, en el pro de sindicato, beneficio. si uno de los sindicatos laborales más grandes de Estados Unidos no apoyó a Donald Trump, que es el sindicato de los trade unionists. ¿Sí? Entonces, queda nuevamente, dices, vea, si ve malo, Sergio, pero dices tantas cosas y después ni siquiera pero es que mencionas lo tú que eres yo el que lleva respondo. la conversación, yo no, yo quiero hablar y tú siempre metes algo y metes algo y metes Los algo. sindicatos laborales siempre han sido favorables a la izquierda en Estados Unidos, Sergio, no a la derecha. Y la razón es porque, en efecto, la idea de un sindicato laboral es una idea que tiene una premisa basada en un dogma izquierdista, de buscar imponerle condiciones a un empresario que muchas veces esos sindicatos laborales, que están liderados por personas que terminan sintiéndose como estrellas de rock y terminan recibiendo muchas veces salarios 10 veces más altos a cualquiera de los otros empleados en ese sindicato, como es el caso también de los Teamsters, disculpen, no trade unions acá en Inglaterra, los Teamsters en Estados Unidos. El jefe del sindicato de los Teamsters en Estados Unidos tiene un salario de más de $1 millón al año, muchísimo más de lo que gana cualquiera de los otros empleados que es parte de ese sindicato laboral. Entonces terminas creando básicamente un consejo comunal donde personas sedientas de poder que logran tenerlo por medio de ser los líderes de estos sindicatos laborales se terminan comportando como déspotas y tiranos. Y tú promueves ese tipo de modelo. Bueno, Y supuestamente eres defensor del libre Trump mercado. también entonces, porque mira que nuevamente haces una argumentación, metes pura falacia. Yo lo que promuevo es que la gente pueda organizarse y negociar con el trabajador cuando no hay salario mínimo, cuando se quita el salario mínimo, que es lo que se hace en Suecia, y entonces se negocia tanto colectivamente como individualmente, hermano, como individualmente, ¿sí? O sea, hay gente que puede hacer el contrato no con el empleador. Y sobre los sindicatos que apoyaron a Trump, bueno, cuénteme, ¿a quién apoyó el sindicato de camioneros que tiene 1.3 millones de personas en ese sindicato? Bueno, apoyó a Trump. Nuevamente, eso es porque Donald Trump es una persona que ha dicho muchas veces que él no permitiría que los autos que se manejan solos puedan deshacerse de todos los trabajos de los camioneros. Yo entiendo que para todo tengas una defensa porque pues estás fanatizado, como tú dices que yo estoy Sí, porque es fanatizado, que no hay ningún problema, desconoces no lo desconozco. Yo podría decir, los tú camioneros desconoces el en Estados tema, Unidos, los tú camioneros desconoces en el Estados, tema, Sergio, no, argumenta, los argumenta. camioneros, Sergio,
Los camioneros en Estados Unidos, muchos de ellos están muy preocupados por el tema de los autos que se manejan solos. Y por eso le han pedido a la clase política que ponga prohibiciones a que este tipo de autos puedan utilizarse en Estados Unidos. Los autos que ya de por sí están haciendo de taxi y de Uber, que son autos sin conductor, esa tecnología también pudiese aplicarse a los camiones y resulta que de un momento a otro millones de personas se quedan sin trabajo en Estados Unidos. Entonces, debido a que Donald Trump ha salido en contra de esas posturas, ellos estuvieron dispuestos a apoyarlo. Desconoces el trasfondo de temas que mencionas por encima. Ese es el No, problema, ahora yo Sergio. argumento y No digo, sabes de qué ahora yo hablas. argumento y digo, mire que no sabes lo que habla y que desconoces el trasfondo de todo esto, sin duda, porque dices que quieres industrializar, que vengan las empresas, bueno, sin duda fabricar carros autónomos genera puestos de trabajo, ¿cierto? Para que inclusive fabricar camiones autónomos crea puestos de trabajo especializados que dices que quieres que vengan a Estados Unidos, pero ahora resulta y pasa que no, que hay que proteger a los camioneros. También resulta y pasa que dices, mira, ese sindicato sí no es tan malo, no quiere joder a las empresas porque apoyó a Trump. Bueno, ahí se nota el nivel de tu argumentación y de tu fanatismo. O sea, el sesgo está ahí, que tú no lo ves. Nuevamente, Sergio, Termino mi Sergio, argumentación, escucha. vea, termino mi argumentación rápido, No, 30 no, no, ya segundos. va, porque dijiste muchas cosas. Quiero responder antes que se me olvide lo que dijiste. Escucha, primero, una cosa es la realidad, otra cosa es lo que Bueno, debería ser. La te mayoría de dije los la casos, realidad y no Sergio, te gustó. escucha, Sergio, escucha. El que la mayoría de los casos de sindicatos laborales termine empobreciendo a todos, termina haciendo que los consumidores tengan que pagar Como más, los termina haciendo que aranceles. las condiciones, Sergio, escucha. El que eso sea el caso en la mayoría de los escenarios no significa que lo sean todos. Y al mismo tiempo, cuando un sindicato laboral ya existe, tú tienes dos decisiones a tomar. O puedes buscar obtener el apoyo de ese sindicato cuando dentro del mismo está 1 millón de personas que pudiese terminarte dando la victoria en una elección presidencial. O puedes decir, no, más bien yo estoy en contra de los sindicatos y perder su apoyo y dejar que se lo ganen los demócratas, los izquierdistas. Entonces, desde el punto de vista de la realpolitik, Donald Trump, claro que tiene que ir y tiene que hablar en la primera comunidad que tiene un alcalde musulmán y tiene que hablar ante los grupos judíos y tiene que hablar ante los latinos y venezolanos. Claro, de eso se trata la política, Sergio. Yo no Okay. estoy haciendo un De juicio de mentir, valor con respecto a perfecto. ese sindicato. Está Yo bien te de dije por mentir, qué apoyaron a Donald de Trump, mentir, Sergio. está bien. Yo nunca dije que ese sindicato era bueno o malo. Dije por qué apoyó a Donald Trump. Dije por qué apoyó a Donald Trump. Y después, Sergio, tú acabas de decir una cosa que no sé cómo es que no te no te cagaste de risa mientras que lo estaba diciendo, porque está ridículo que lo acabas de decir. Acabas de decir, Aquaviva, pero tú estás en contra, tú estás a favor de, de que las industrias vuelvan a Estados Unidos, pero al mismo tiempo estás en contra de que los camiones se puedan manejar solos cuando esos camiones que se manejan solos pudiesen también crear puestos laborales para que se produzcan. Sergio, te hago una pregunta. ¿Tú crees que harían falta más personas para poder producir camiones que se manejen solos que las personas que actualmente trabajan de camioneteros o de camioneros en Estados Unidos? No, no. De la misma forma que en una fábrica que se ha automatizado, no hace falta más personas de las que solía hacer falta en la época en la que tú necesitabas un empleado para ponerle la tapa a un pastilla, a una pasta de dientes, ¿ok? Entonces, el argumento que acabas de dar nuevamente cae por su propio peso. Desmentiste tu propio argumento. En el escenario de permitir la automatización del sector de los camioneros en Estados Unidos, muchas más personas perderían sus trabajos de las que ganarían trabajo debido a la creación de estos camiones autónomos. Nuevamente, primero, no tiene la medición y no tiene la tasa de reemplazo. Yo tampoco, yo tampoco. La medición es lo que te Yo acabo de tampoco, dar. no. Mira las fábricas textiles, mira las fábricas de automóviles, mira lo que pasó en Bueno, Detroit, mira lo que actualmente está ocurriendo en México con las megafábricas chinas de automóviles y compara la cantidad de empleados que esas fábricas tienen a la cantidad de empleados que tenían las fábricas de Ford o de GM hace 30 años. Eres un absoluto la ignorante. carga argumentativa está en usted, decirlo y hacerlo. Ay, mire, ¿sí ve? Eso no es carga argumentativa. La carga argumentativa es decirme que la tasa de reemplazo es tanta. Dígame, yo sí le puedo decir a usted que eso crea se crean nuevos puestos de empleo como pues la fabricación de esos vehículos. Sin duda la demanda se aumenta, o sea, también se incrementa la demanda de inputs que pueden ser acero, etcétera, etcétera. Se crean nuevos puestos de trabajo seguramente mecánicos, se crean nuevos puestos de trabajo seguramente en la fabricación de chips, etcétera, etcétera. La tasa de reemplazo no es inmediata, pero sí es futura y seguramente se cumpla, porque si eso no fuera... Ok, te doy cifras, Sergio, te doy cifras para que no te pongas a Si llorar. eso, En 1970, grandes plantas de automóviles como la de Ford en River Rouge, en Michigan, empleaban alrededor de 100,000 personas.
Con esta cantidad de empleados, ellos lograban ensamblar alrededor de 200.000 vehículos anuales, ¿ok? Resulta que en la actualidad, la fábrica de Tesla en Fremont, que es una de las más automatizadas de los Estados Unidos, emplea alrededor de 10.000 personas, mientras que hacen alrededor de 600.000 vehículos anuales. Nuevamente, allí tienes tu Bueno, tasa de yo reemplazo. se la pongo más. Vea, Allí tienes ahora una yo le doy reducción cifras, de ahora yo 10 le doy veces, cifras, una ahora yo reducción le de doy 10 cifras, veces ahora la yo le doy cantidad de cifras, empleados ahora yo le doy requeridos. cifras. Mientras que en esa época solo fabricaba Ford y Chevrolet, la nueva tasa de reemplazos en fábricas como la de Rivian, que está en South San Francisco, como la de Lucid, que está más hacia el sur, como la de Tesla, que nace, y las otras, pues cubrieron esos puestos de trabajo, tanto así que también pusieron nuevos puestos de trabajo, no solo en la fabricación, sino también en la innovación de la tecnología para ensamblarlas. Esos puestos de trabajo no los estás Sergio, contando. nuevamente, no hace Porque falta no te tener gusta. 90.000 desarrolladores en una fábrica para la Pero tecnología es de que una fábrica trabajan para autónoma. la fábrica, hermano, que a usted no le gusta, está bien, pero esos trabajadores. Sergio, te acabo de dar las Y yo, no, cifras, te yo te acabo de estoy dar dando las las mías, y yo te cifras. estoy dando las mías, no te gustan, claro, está bien. ¿Cuál? No me has Y dado ninguna Rivian, cifra de Rivian, nada. Me Rivian, dijiste genera Rivian, algo más empleo. ¿Cuál cifra? bueno, Sé Rivian, preciso, sé Rivian, 20.000 exacto. empleos. Lucid, 20.000 empleos. 20.000 empleos comparado a qué? ¿Comparado a Pues, qué? ¿Cuántos autos producen al año? bueno, es que no, es que si ve, a ver, me dices que me dijiste Sí 100.000, importa, pedazo de subnormal. Claro que claro, claro importa. que importa porque te estoy contando los 100.000, me dices 100.000 empleos, te estoy diciendo 20.000 nuevos empleos en la fabricación y contemos el desarrollo tecnológico de software, ¿cuánto? Sergio, tan solo en el ejemplo que te di, comparando una de las plantas de autos más grandes en los años 70 a la actualidad con la de Tesla, es una reducción de 10x. Y tú me estás hablando de la Pero creación de 20.000 solamente empleos. con, ¿De qué estás ¿por qué no hablando, sumas Sergio? todas las nuevas empresas que nacieron? Tienes que sumar todas las empresas automotrices que nacieron a partir de ahí, toda la industria con tecnología que nació a partir de ahí. ¿O qué crees que los carros? Ay, Sergio, hermano, oh, el que pues son más existan puestos de más empleo. marcas de auto. El que existan, Sergio, el que existan, entiende esto, este es el problemita que no entiendes. Por cada 1.000 autos producidos, ahora hace falta 10 veces menos empleados. No Pero importa para quién los ensamblar los produzca, no carros, importa si es hermano, Ferrari, Porsche, pero para Lamborghini, ensamblar los Rivian o carros, Tesla. tiene la tasa de reemplazo, son los nuevos empleos que nacen, hermano. Los nuevos empleos que nacen. ¿Cuáles son los nuevos Pues las empleos? tecnologías, ¿Cuáles? los empleos que nacen a partir de la tecnología. Nuevamente, empleos en tecnología para la industria automotriz no son suficientes y me tendrías que entonces tú mostrar la prueba de que lo sea para poder resarcir una caída de 10x de la fuerza laboral que Hermano, requiere pues una el compañía crecimiento para de la producir autos. población, el crecimiento de la población, no me vas a decir, me vas a decir que en esa época la ¿Qué población, tiene que ver el crecimiento ¿y de la cómo ocupas a la población con un gente? ejemplo Pero per John, cápita ¿cómo como la ocupas a cantidad la de gente? empleados que requiere una compañía ¿Cómo para ocupas a la producir 1.000 gente? O sea, tú autos? me dices, Eres un maldito no, papi, retrasado tú eres el mental, retrasado Sergio. porque no te gusta. O sea, Eres si un tú me dices que absoluto se pierden retrasado empleos, me dices que mental. se pierden empleos y la población sigue creciendo, ¿cómo se ha ocupado la gente? Entonces todos deberíamos estar desempleados, hermano. Pues se ocupa con el De, nacimiento de nuevas Sergio, tecnologías. Pero papá, que no te gusta el ejemplo, está bien, no tengo ningún problema. Viva, me dice que se pierden empleos, pero entonces, ¿cómo es que ahora hay más personas y Pero ellos si, están que, empleados, pues si tú Viva? dijiste se pierden empleos en la época pasada. Listo, Sergio, escucha, Sergio, escucha, Sergio, escucha. Primero, volvemos al tema de la clase de empleos que ocupa gran parte de la población en la actualidad. Después tenemos que hablar de otro tema que tiene que ver industria por industria. Tú me pediste ejemplos de datos y cifras sobre una industria particular y yo te los di sobre una de las industrias más importantes de los Estados Unidos, que es la automotriz. La reducción en el per cápita es lo que importa, no en la cantidad de personas que ahora estén en Estados Unidos y esas personas trabajan para Amazon. La cantidad de gente que requiere una compañía, sin importar si es Rivian, Tesla, Ford, GM o cualquiera, para producir sus autos, ahora es 10 veces menor a lo que era en los años 70. Nuevamente, esa reducción de 10x de la necesidad de la fuerza laboral para una compañía producir autos
tú me tendrías que mostrar que en la industria automotriz, porque estamos hablando industria por industria, me tendrías que mostrar que en la industria automotriz se ha generado una cantidad de puestos laborales mayor a la reducción de la requerida para la producción y el ensamblado de estos autos. Me lo tendrías que mostrar ahora tú. Un millón de personas, un millón de personas. Te voy a subir la noticia, y tú te lo tratas, ¿listo? 1 millón de personas empleadas en el sector automotriz. ¿Te parece bien ese número? Una vez más, que esto tiene que ver con el tema per cápita. Ahora ya no le gusta. Ahora ya no le gusta. Demuéstreme que las personas están empleadas. Bueno, hay 1 millón. Hay 1 millón. Ay, ahora no me gusta porque hay 1 millón. Me quedo en silencio y luego le digo que no, que está mal. Sergio, ¿cómo no entiendes lo que digo, Sergio? Ahora ya no entiendo yo. Me dijiste que te mostrara que se habían creado los empleos. Bueno, 1 millón de personas trabajan en la industria automotriz en Estados Unidos. 1 millón de personas. ¿Querías el dato? Bueno, ahí está. Te subo el dato, te lo puedo subir, no hay ningún problema. Me dijiste que no se habían creado esos nuevos empleos. Bueno, sí, hermano, sí. Nuevamente te contradices vez con vez. Dices, me importa el consumo, me importa que la gente pueda consumir. Bueno, el arancel hace lo contrario. Nuevamente, change my mind. El arancel hace lo contrario. Entonces no te importa el consumo, lo que te importa es defender eso, para decir, vea, es que sí está bien, pero claramente no está bien, porque baja el consumo de las personas, le encarece los productos. A usted no le gusta, está bien. Yo creo que ya ahí toda mi argumentación lo puse muy en contexto. Hay gente que ya la mano alzada abajo, aquí me quedo, lo puedo escuchar a las demás personas y si quieren seguimos, que ellos también quieren hablar. Okay, no hay ningún problema. Sergio, escucha, 1 millón de puestos de empleo. Sergio, te dejo hablar, escucha. Te lo voy a leer porque, nuevamente, eres una persona que es intencionalmente tapada a unos niveles que rara vez se logran ver, inclusive en los espacios míos, donde entra cuanto loco se puede imaginar. Te lo voy a leer. Según la Oficina de Estadísticas Laborales, hasta julio del 2024, la industria automotriz empleaba a 308,000 trabajadores, que es el nivel más alto desde enero de 1990, cuando comenzaron los datos de la BLS. Sin embargo, resulta que en 1979, tan solo General Motors empleaba a 620,000 trabajadores en Estados Unidos. No solo eso, el empleo total en manufactura, incluyendo autos, alcanzó un pico de 19.5 millones ese año, con los autos como una de las partes más importantes. Para el año 2000, la fabricación de vehículos motorizados y partes tenía 1.3 millones de trabajadores, que había caído a 923,000 para el 2023, debido a la automatización y la deslocalización. Nuevamente, te acabo de leer cifras exactas y precisas que desmienten todo lo que llevas los últimos 10 minutos gritando para Lástima decir. Que el informe final es de marzo del 2025. Ni estoy gritando nada. El informe final es de marzo del 2025. Busca el reciente, no se lo voy a buscar yo si quiere, o se lo leo yo, el informe de marzo de 2025. Sergio, ¿No te sirve marzo de 2025? Pero es que me estás leyendo un informe, tienes información pasada, hermano. Yo te estoy diciendo que el último informe de marzo del 2025. Hay 1 millón de empleos. En el año 2000 había 1.3 millones. Bueno, pero no era la cifra que tampoco dijiste tú de 100,000. Son 300,000. Y en eso siempre he sido claro. Oye, miren, no, miren, ya está aquí. Hasta aquí tuve que llegar. Me disculpa la audiencia. Ustedes saben, no me gusta bajar a nadie y le di todo el tiempo posible. Una vez más, o sea, un tipo que sufre un retraso mental tan severo, tan grave, simplemente es un desperdicio del tiempo de todos nosotros, ¿ok? Es una falta de respeto. Es literalmente que nos insulta la inteligencia a todos. Un tipo con un retraso tan severo. El ejemplo que le di de los 100,000 fue de una fábrica particular, que era la fábrica de Ford, que era la más grande en los años 70. Y la comparé a la fábrica automatizada más grande que tiene actualmente Estados Unidos, que es la de Tesla en Fremont. Y este maldito subnormal retrasado piensa que yo había dicho que había solo 100,000 empleados en la industria automotriz en Estados Unidos en los años 70. Entonces, o sea, una vez más, o sea, ¿qué se puede decir? ¿Qué se puede decir? Es increíble lo que uno se encuentra en estos spaces. Increíble. Y así acabo de desperdiciar 1 hora de mi vida, más de 1 hora, hablando con este absoluto subnormal.